Me preguntaron hoy mismo, hace poco, qué relación había entre la tradición oral y la literatura. Y si en el paso de la una a la otra, si eso fue así, o si en el punto en que se encuentran las dos, una perdió y otra ganó. Yo personalmente creo que no se excluyen. Lo que sí entiendo que sucedió es que en un comienzo la tradición oral, la narración de historias que se iban repitiendo por personajes o personalidades, mejor, que iban llevando estos mensajes de un pueblo a otro, que caminaban y que llegaban y que eran recibidos como con mucha expectativa. Los bates o los aedos. Entre ellos se suele incluir al propio Homero. Tenían una prodigiosa memoria, una gran capacidad de compaginación, de síntesis, de articulación de todas estas historias dentro de una historia que cada vez crecía más y más, y en algún momento en la escritura se comenzaron a tomar notas y a dejar registrados por escribas esta recopilación de historias. La tradición oral todavía está presente en nuestros pueblos. De hecho, en los campos, en las montañas, en los llanos, cuando termina la jornada de trabajo, las personas, hombres, mujeres, niños, familias enteras se reúnen en torno a ese misterioso y mágico fuego, a escuchar las historias que narran las personas mayores, hombres y mujeres, contadores de historias. Ese tipo de tradición oral, yo diría, una forma de literatura no escrita, pero que sí enriquece muchísimo la imaginación, las expectativas, los sueños, las ilusiones, los interrogantes de las personas que escuchan. Inclusive hay grandes narradores. Yo recuerdo a mi propio abuelo materno que todas las noches cuando yo me quedaba en su casa, él me contaba historias de su región. Él era de Marsella, Caldas, aquí en Colombia, y contaba historias en las que siempre habían tres hermanos que tenían que realizar una tarea y el mayor de ellos no la conseguía, el segundo tampoco, y era el menor el que la conseguía, pero eran historias que tenían pasajes y episodios de verdadero horror, de suspenso, que lo mantenían a uno magnetizado, hechizado en esas noches y lo dejaban verdaderamente deslumbrado. Él mismo también, mi primera aproximación a la obra de Alejandro Dumas en El Conde de Montecristo fue por su narración oral, de manera que esa capacidad no es usual, es excepcional, y creo que los narradores orales son personas excepcionales que alimentan la fantasía de quienes los escuchan, porque entre otras cosas no todo el mundo es aficionado o dado a leer, en cambio sí lo es a escuchar. Por eso el prestigio de la narración oral para las personas que inclusive son analfabetas, pero que tienen una gran capacidad verbal, una gran memoria, una gran inventiva. La literatura escrita como tal, hace unos días lo mencionábamos en otro video tal vez, se remonta a no más de 5.000 años aproximadamente en Mesopotamia, de manera que no es demasiado antigua. Así para nosotros esos 5 milenios sean una enormidad de tiempo. Pero el hombre lleva mucho más tiempo sobre la faz de la tierra y hay vestigios de las historias que ellos contaban en las pinturas rupestres, en los grabados que se han encontrado en las cavernas, en esos registros de otra forma diferente de escritura simbólica que fue la pictórica y la escultórica,
primitiva. Felizmente, la palabra escrita se abrió paso en el mundo en los últimos milenios, y hoy en día hemos llegado al punto en que ya ni siquiera un escritor necesita escribir, sino que simplemente le puede dictar a un programa lo que se le viene en mente de su imaginación, y lo va convirtiendo en un texto. O inclusive ya se ha llegado al colmo, que eso sí, pues son desarrollos de la tecnología y de la ciencia, de que los libros los escriba la propia inteligencia artificial. De manera que lo que yo creo que se ha avanzado con la escritura y con la tecnología, quizás haya ido apagando la capacidad imaginativa de los narradores, pero estos no han desaparecido, y algunos siguen siendo orales y otros se convierten en escritores, por fortuna. No toda escritura, además, es literaria. Hay escritura de crónica, de escritura periodística que registra hechos, aconteceres de la vida real, y que también son de mucho interés. La literatura, en cambio, tiene un componente estético, un componente de creación artística, lingüística, de elaboración, a veces exageradamente sofisticada, pero siempre cada texto, por complejo, por sencillo que sea, encontrará el lector al que le está destinado.